Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos siempre hemos creado leyendas de lo que hay debajo de la tierra, de esos supuestos inframundos, de las cuevas que llevarían al más allá, al Hades. Todavía hay cuevas que son realmente un misterio, lugares que han sido explorados por personas como Roberto Tovar Gaitán, quien en su programa Colombia Oculta o Paz Verde en los años 80 nos mostraba estas imágenes. Lo que ustedes están viendo es a don Roberto Tovar Gaitán explorando durante los años 90 y 80 lugares como los antiguos túneles o galerías de Cartagena, de las fortalezas españolas de Boca Chica y también de las fortalezas de Tierra Bomba. Son lugares todavía inexplorados, algunos de ellos que ocultan secretos que todavía no han salido a la luz. Hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos un programa con don Roberto Tovar Gaitán que nos va a comentar sobre estos lugares y sobre lo que él encontró allí. Roberto Tovar Gaitán. Viviana Tovar. Si hay un programa que durante mucho tiempo estuvimos esperando, por lo menos los de mi edad, es este. Porque estoy con alguien que marcó en parte mi vida y gracias a él, les quiero contar a todos ustedes, empecé este camino del misterio. Que en Colombia realmente no es un camino que haya estado lleno de personas. Somos pocos los que nos interesamos en esto y ha sido difícil, les quiero decir. A ustedes ha sido difícil porque muchas veces los canales de televisión no les interesan estos temas. Gracias a Red Más existe Más Allá, pero somos uno en una infinidad de gente que siempre ha querido trabajar e investigar qué es lo que hay allá. Y a muy pocos nos dan la oportunidad. Y yo crecí con alguien que me dio la oportunidad de conocer sobre los misterios de la Peña de Huayca, sobre conocer acerca de los misterios también que se escondían entre las selvas o los bosques del Tolima, donde había una extraña fortaleza española que le llaman la ciudad perdida de Falan, para conocer también sobre los mensajes de la Virgen María en algunos lugares del país. Esa persona está aquí con nosotros y se llama Roberto Tovar Gaitán. Muchas gracias por la invitación, de verdad, para hacer un recuento de cosas que se perdieron, se olvidaron, que hacen parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de mitos, leyendas, y que se han olvidado, ¿no? Pero que son herencia nuestra directa. Y hemos trabajado mucho, tú y yo, para que las nuevas generaciones traten de seguir investigando y recobrar lo que se perdió a través de la geografía y la historia olvidada. Y también está su hija Viviana con nosotros, que además Esteban. Están trabajando juntos en un canal de YouTube increíble, ¿no? Sí, tenemos un canal que se llama Roberto Tovar Gaitán, El Placer de Explorar, y ahí lo que hicimos o lo que estamos haciendo es revivir todas esas exploraciones que hizo mi papá en los años 90 y que de alguna manera se habían perdido en el tiempo, como usted estaba diciendo en la introducción, los canales, muchos canales pues que no les interesa lo misterioso, lo oculto y la historia. Entonces quisimos revivir estos temas que tienen muy buena aceptación dentro de los jóvenes, cosa que la gente no cree, pero entre los jóvenes les gusta la historia, quieren conocer. Y bueno, vamos a empezar de una vez con nuestro tema de hoy, que es esos túneles extraños, misteriosos, oscuros, que están allí en algún lugar de Colombia y que casi nadie se atreve a entrar. Y quien entró en algún momento y nos reveló parte de lo que había es don Roberto Tovar Gaitán. Observen.
Si existe un tema que ha obsesionado a la humanidad es la posibilidad de que exista una civilización dentro de las profundidades de la Tierra. Durante milenios, filósofos y exegetas dedicaron su vida a especular acerca de la existencia de inframundos y ciudades subterráneas. Creencias que se representan en culturas ancestrales como los quechuas y aymaras de Bolivia, que creen en la existencia de criaturas que habitan en las profundidades de las minas, a quienes llaman tíos, seres de aspecto demoníaco que protegen y acechan a los trabajadores amparados en un océano de sombras. Deidades a las que se les adora en las profundidades, en donde se levantan arcanos altares y representaciones, como esta extraña figura sin rostro, registrada en una cárcava abandonada en inmediaciones de la ciudad de Potosí, registrada en 2020. Lejos del mito y la leyenda, existen registros acerca de construcciones subterráneas que desafían toda lógica, como las extrañas galerías de las fortalezas coloniales de Cartagena de Indias, exploradas durante los años 80 por Roberto Tovar Gaitán. Lugares todavía atrapados entre las penumbras del misterio que analizaremos esta noche, solo aquí, en Más Allá. Bueno, y ya para entrar en materia, don Roberto, ¿cómo fue que usted llegó a estos túneles de Cartagena? ¿Cómo llegó usted allá? ¿Cómo se le ocurrió? Porque era un momento en el cual estaba prácticamente abandonado este lugar, nadie hablaba de esto, era casi un tabú, ¿no?, en la zona. A ver, después de encontrar o redescubrir las ruinas de Fala, la nueva minera de Fala, comencé a investigar y me encontré con que había una ruta del oro llena de misterios. Supuestamente había un gran puerto a orillas del río Magdalena y se llevaba la carga de oro y riquezas para Cartagena. Y en Cartagena se hablaba de túneles. Cuando yo estuve allí como cadete en la escuela naval, alcancé a echar historias y vivía ahí un tiempo como pescador. Yo oía a las negritudes hablar de estos temas. Y un día ya cuando se presentó la oportunidad en televisión decidí ir a investigar. No había nada investigado, era lo que encontráramos. Llegamos a el fuerte de San Fernando, bautizado así en honor a Fernando VI, y eso está dividido en dos: el bastión del rey Fernando y el bastión de la reina doña Bárbara de Braganza. Ahí comenzó la historia. Hablando, investigando, encontramos que había sido una cárcel de los españoles donde llevaban a los independentistas colombianos. Entre ellos estuvo don Antonio Nariño, y pues dije, ¿dónde los guardaban? Las mazmorras, ¿dónde estaban? Y qué sitio tan horrible, por Dios. Es un túnel largo y allá los tenían, poca comida, mucho martirio, encadenados, estaban ahí. La experiencia de penetrar a esos túneles, que creo que ya los limpiaron porque en esa época eso nadie lo conocía, es en cierta forma misteriosa, ¿no? Porque ahí se siente la carga de dolor, de miedo, de susto, de desesperanza de toda la gente que estuvieron ahí guardada, encerrada, presa. Al caminar por esos túneles, de verdad, uno siente la opresión del pasado y la opresión del dolor de esta gente. Además de ese encierro que hay donde abundan los murciélagos, abundaban en esa época, no sé ahora, el mal olor y todo eso que hay sonidos extraños que no se sabe de dónde provienen, esto está bajo tierra. Hay sonidos que son como quejidos, unos dicen, o por lo menos con los que digan, no, eso es viento, pero es muy diferente el sonido del viento, que es silbante,
al sonido que se escuchaba allí, que era como un llanto, ¿sí? Esa historia está ahí guardada. Los que saben de temas paranormales, ojalá visiten ese sitio y averigüen cosas. Además del Bastión del Rey, la Reina San Fernando, está el Fuerte Ángel San Rafael, que está alto, está totalmente perdido. Yo no había preparado nada, porque nunca hago preproducción, lo que encontremos. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 91. 89, 90. En 1989 usted llega a Cartagena. Esto es una isla que queda al frente de Cartagena, Tierra para Bomba. los que no Tierra saben, Bomba. que es Tierra Bomba. Y a esa isla usted llega con sus camarógrafos, llega a este lugar que nadie entraba, está abandonado casi 100 años y usted decide entrar. Sí. Y ahí adentro empieza prácticamente como un Indiana Jones a caminar encima de metros y metros de estiércol, guano de murciélago. De murciélago, sí. El caso es que pues indagamos en lo que se llamaba el hundimiento, el canal de los tiburones, no tiene mucha Que profundidad. ahí fue cuando desmintió usted que era un canal de muchísima profundidad y que pues supuestamente... Estamos hablando de un foso, Sí. que tiene la fortaleza de Boca Chica, que por muchos años la gente decía, aquí traían los españoles tiburones, y entonces si alguien se caía, los tiburones se lo comían, Sí. lo cual era más un mito que una realidad. Y que tenía muchos metros de profundidad y cuando fueron a ver podían caminar. Sí, podíamos caminar perfectamente. O sea, no es un foso profundo o en ese momento, sino es simplemente una separación de agua. Sí, es separar el Bastión del Rey del Bastión de la Reina. Uno para guardar presos y túnel de escape en caso de una invasión, y el otro, el de donde tenían los cañones para evitar la entrada de los piratas a Cartagena. Y ese túnel de escape es el que usted recorrió. Sí. Arriba del fuerte de San Fernando está el Fuerte Ángel San Rafael, olvidado, perdido. Yo le escuché a un moreno que estaba con nosotros, que nos ayudaba a cargar planta y todo eso, porque en esa época había que cargar 1000 cosas, que estaba arriba, había otra construcción. Y le dije, pues vamos a ver. Ay, ¿qué vamos a hacer por allá con ese calor, mosquitos y todo eso? Y llegamos y pues cubierto de monte, me puse a dar la vuelta y de pronto encontré un hueco. Y me metí. Y es lo que sale en las imágenes de 1.000.000 de murciélagos, habitaciones dentro de un fuerte perdido, ya lo remodelaron ese fuerte. Y está el túnel que va hasta el fuerte de San Fernando. Que es un túnel bastante largo, Viviana, Sí. es según bastante entiendo. largo. Es bastante largo, pero llegan hasta cierto punto y de ahí para allá no se puede seguir más porque está caído, está inundado, entonces ya... Hemos abandonado nuestro patrimonio, se han hecho nuevas restauraciones, pero en el momento en que usted fue, está totalmente abandonado. Había unas pocas referencias en la historia de esos bueyes, pues estaba la construcción del fuerte y pues la gente no iba ya ni aún va, ¿no? Ese fuerte es muy poco visitado por los turistas, pero está el recuerdo de toda esa historia y están los túneles que suben hacia el Fuerte Ángel San Rafael. La idea era que se invadía, llegaba una invasión, se escapaban por el túnel. Todo esto tenía contraminas, el túnel y el Fuerte Ángel, de ahí habían colocado pólvora y gritaban, el último prende la mecha, y salían disparados y era para acabar con lo que entrara. Eso lo mismo pasa en San Felipe. Pero nunca pasó. Era como un seguro lo que había en ese momento. Si nos invaden los piratas ingleses, lo que vamos a hacer es, nos vamos y rompemos la entrada con dinamita o con una explosión de pólvora, mejor de pólvora, y así quedamos nosotros como aislados de la invasión. Y ahí por eso se decía que habían tesoros y se guardaba oro, ¿es verdad?
Es verdad, entre parte del mito dicen eso, pero hicieron esos túneles y lo que nos contaba el guía o le contaba a mi papá en ese momento, hicieron los túneles básicamente es para que los turistas fueran, porque nunca los utilizaron. O sea, en este momento. Pero vamos a ver imágenes sorprendentes y más sobre estas historias de estos túneles secretos o túneles escondidos que tiene nuestro país, que tiene Colombia y que también está en otros lugares de América Latina después de estos comerciales. Por ahora les recomiendo este libro que tienen acá. Se llama Pregúntale a la Luna, de Carmen Restrepo, de Ediciones B. Se lo regalo a Viviana. Muchas gracias. Ahí ya se lo pasamos. Y también Los secretos de Dumbledore. Es el guión original de Animales Fantásticos. Ese lo vamos a tener después de comerciales con ustedes porque aquí siguen más en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de túneles misteriosos y de las exploraciones que hizo don Roberto Tovar Gaitán durante muchos años en Colombia. Estos lugares que estuvieron abandonados por mucho tiempo y que se decía guardaban tesoros ocultos, los tesoros del Imperio Español, los que sacaba mejor el Imperio Español de América. Don Roberto Tovar Gaitán recorrió la ruta del oro, la ruta de esos tesoros que todavía, escuchen muy bien, tiene algunos lugares que supuestamente conducen a túneles secretos que conectaban guarniciones militares que todavía no se han encontrado, pero que están registrados en algunos lugares. Don Roberto fue hasta allí y encontró varios indicios, incluso se deslizó dentro de las cuevas y las cárcavas. Todo partió de un lugar llamado Falan en el Tolima. Quiero que vean estas imágenes de Falan, Tolima. Lo que están viendo ustedes ahí es, ya nos lo va a contar Viviana, es lo que llamaban la ciudad perdida de Falan, que también fue un asentamiento minero. Estas imágenes ya no son antiguas, estas son más modernas, ¿verdad, Viviana? Sí, hace 4 años logramos volver a Falan. Mi papá logró volver después de 30 años para reconocer la ciudad perdida, la que él había descubierto, y llegamos y encontramos que es un parque, lo tienen ya como un sitio turístico, lo tienen arreglado, los túneles, hay caminos donde se pueden ver las fortalezas de todo este asentamiento minero que hubo en la colonización y se pueden entrar a algunos túneles para ver, hay túneles que supuestamente va de Falan a Mariquita. Que serían muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Y hay lo que son socavones o minas que se puede entrar, pero llega a ciertos puntos donde ya está inundado o está caído y no se puede. Don Roberto, esto fue llamado por muchos años la ciudad perdida de Falan porque estuvo abandonado y es una construcción colonial. ¿Cómo la encontró usted? ¿Cómo encontró esos indicios? ¿Y cómo lo halló? ¿Y qué halló en ese momento? ¿En qué año? Yo tenía 17 años. Yo sufro de un pequeño mal llamado Asperger. No socializo muy fácil. Y estaba interno en una normal y no me gustaba, tenía problemas. Y me iba todos los fines de semana a recorrer montañas y a escuchar a la gente. Y un día me bajé a una quebrada que hay, un río, buscando, mirando animales, culebras y águilas y todo eso, porque era selva pura. Y cuando fui a regresar a las 5 de la tarde dije, no me devuelvo por el mismo camino, sino que subo aquí derecho y llego a la carretera. Y subiendo aquí derecho, me asomé y es cuando encontré la primera fortaleza grande, de frente me la encontré y esto tan raro que es. Me puse a mirar, pero ya estaba oscureciendo, comenzaron a salir las arañas, las culebras, arañotas, grandototas. Y dije, no, pues yo mira. Pero cosa curiosa, yo tenía 17 años, ni idea de nada. Cuando me fui a ir, me volteé y le dije a la fortaleza, en voz alta, yo vuelvo, pero vuelvo con televisión. ¿Sí? Y lo hizo. Pasaron, yo que iba a saber de televisión y eso, pasaron 20, 30 años y regresé con televisión. Casi no la encuentro porque el espacio-tiempo se cambia mucho, ¿cierto?
Estando allá, pues volví y la reencontré, pero no había visto todo. Cuando yo comencé a sentir en la espalda punticos, ¿sí? Y entonces si era este lado, miraba para allá y tan en la una, iba avanzando, iba caminando y la otra. Eso fue muy extraño. No lo comenté porque ya de por sí camarógrafos, asistentes y los demás me decían, está loco. Duramos 5 días buscándola, porque no la encontraba. 5 días buscándola. Sí. Cuando al fin la encontramos fue porque el camarógrafo se arrimó a orinar en un barranco. Le dijo, Roberto, ¿esto qué es? Y entonces le dije, ya llegamos. El caso es que no podía decir nada porque ellos decían, usted se lo soñó. Y yo tenía que encontrarla porque me fui volado del noticiero. ¿Usted trabajaba en ese momento Sí, en un noticiero de televisión noticiero, como reportero? Sí, hacía un programa que se llamaba Telecampo Agrícola, pero dije, no, tengo que volver y me lo llevé robado, o sea, un peculado terrible, con recursos y todo. Si no lo hubiera encontrado, lo hubieran de pronto echado. Estaba echado, ya estaba echado, porque me había perdido 5 días. El caso es que la encontramos, comenzaron a aparecer esa fortaleza que aparece ahí, grande, todo enmontado, estaba otra pequeña, los túneles, otros túneles que hay más abajo, y siguiendo, ya después con los años 90 volví, hice otra expedición, y falta por mostrar más de la mitad de lo que fueron esas obras, porque eso fue por las orillas de un río donde aparecieron todas estas riquezas. Todo ese sitio está lleno de... Que son lugares que están todavía sin explorar. Sin explorar. Sí. O sea, cuando estuvimos ahí y en enero de este año volvimos a ir, hablábamos acerca que si hay fortalezas todavía escondidas en la selva, ¿cuántos túneles y cuántos socavones no faltarán por descubrir? Falta mucho por descubrir. Históricamente, lo que han dicho algunos historiadores es, al comienzo se hablaba de una ciudad perdida, algunos han encontrado documentos o vestigios y se habla de que es un complejo minero. Sí. Lo que no sabemos de ese complejo minero, don Roberto, es qué tan grande es y cuánto oro pudo haber salido en ese momento. Usted lo encontró porque usted encontró las ruinas y después volvió con televisión. Sí. Si no, esa parte de la historia, que es una historia de más de 300 años, estaría toda perdida. Totalmente. Y si no existiera el canal de YouTube en este momento, estaría perdida. Estaría todo. Porque ustedes lo han vuelto a sacar. Exacto. O sea, han vuelto a ir allí. Sí. Pero todavía me dice don Roberto, y también Viviana, que lo que está expuesto en este momento ahí no es nada comparado con lo que se cree que hay o lo que ustedes ya habían escuchado. Hay un mapa antiguo de 1864, si no estoy mal, elaborado por un ingeniero inglés que fueron los últimos que explotaron esas minas, donde está toda la extensión de lo que era la explotación de minas. Y ese mapa, pues hay que seguirlo, ¿no? Pero hay mucha selva, mucho bosque, mucho obstáculo, es costoso. Y se dice además que desde este punto surgía, ya que estamos hablando de túneles, algunos túneles y galerías subterráneas que iban a poblaciones que estaban a kilómetros. Sí. ¿Nos pueden hablar de eso? Porque ese sí es sorprendente. O sea, esos túneles no se han encontrado. ¿Están en las leyendas? El túnel que va hacia Mariquita creo que sí lo encontró, ¿cierto? Hay un túnel que está derrumbado ahí dentro de la mina que aparentemente iba hacia el lado de Mariquita, ¿no? Lógicamente debía tener salidas y seguía y volvía y se hundía. Estando en esas, escuché la historia de la Casa de la Moneda en Mariquita. Fuimos a la Casa de la Moneda, nadie la conocía, no se hablaba de eso, que era el lugar donde llevaban el oro y la plata, lo fundían, lo acuñaban, las barras de oro y de plata, le ponían el sello real, le ponían número, entraban los inventarios. Y de ahí supuestamente, esa ya era una leyenda de Honda, salía el tesoro hacia Honda a un puerto.
siguiendo la ruta de lo que podía ser el túnel, duramos 8 días buscando el túnel, encontramos el túnel de la Virgen donde supuestamente se aparecía una diosa resplandeciente en el río Gualí, buscamos por todo lado y al final encontramos lo que sí es realmente un túnel que servía de transporte porque es alto, ancho, muy importante ese túnel y por ahí supuestamente salía. ¿A dónde llevaban eso? Eso lo llevaban a un puerto del que nadie sabía que existía. Estando ahí parado en el río Magdalena, delante del túnel del río Magdalena, miré hacia un bosque, una selva que había y otra vez. Entonces contratamos... ¿Sintió ese presentimiento, esa No, es que ¿Alguien no le es avisó? presentimiento, era esto. ¿Sí? No es de clarividencia ni... Una sensación. Ni pensamiento, era esto Ahí está. literalmente. Entonces alquilé una lancha, 2 lanchas para que entrara todo el equipo, fuimos y nos encontramos de frente con el primer puerto fluvial de Colombia. 3 niveles de agua, 3 puertos. Arriba una construcción fabulosa que no la podemos ver, solo quedó en los archivos de mi programa, pero nos indica que el nivel del mar del río Magdalena bajó y entonces a medida que iba bajando iban haciendo un muelle y el otro muelle hasta el último. Arriba estaban las bodegas donde guardaban la riqueza y guardaban todo lo que llegaba de Europa y lo llevaban por el camino real hacia Bogotá y otras ciudades, pero los tesoros se guardaban de ahí y se embarcaban a Cartagena, llevándolos por el Magdalena y desviando por el canal del dique. Veamos rápidamente esta nota de las fortalezas de Cartagena, donde irían esos tesoros en esta ruta del oro que han investigado muchos historiadores, pero que don Roberto ha descubierto desde el punto de vista de la expedición. Él ha ido al punto donde supuestamente estaban estos puertos y encontró vestigios y ruinas que aparecen allí y que coinciden con mapas antiguos. Esto es sorprendente. Veamos algo sobre a dónde llegaba este oro en Cartagena. Si existe un lugar lleno de misterio es el fuerte de San Fernando de Boca Chica, construido sobre una explanada en la isla de Tierra Bomba en Cartagena de Indias, Colombia, en 1753, que sirvió para repeler el ataque de piratas y corsarios ingleses. Según documentos históricos, la fortaleza fue diseñada por los ingenieros españoles Antonio de Arévalo y Lorenzo de Solís, quienes excavaron un complejo de galerías y contraminas para que los soldados pudiesen escapar en caso de asedio o ataque enemigo. Son muchas las leyendas que se cuentan acerca de estas galerías. Historias repletas de oscuras presencias y entidades paranormales que han quedado sumergidas entre océanos de olvido. Algunos dicen que esconden tesoros y otros que llevan a cámaras secretas, estructuras que investigó Roberto Tovar Gaitán y que nos sumergen en un mar de misterio. Bueno, hablábamos aquí por fuera de cámara con Viviana y con don Roberto que cuando usted descubrió esto o cuando usted redescubrió esto o cuando encontró esto, yo soy historiador, para muchos historiadores fue sorprendente porque estaban en los textos, estaban en los libros, pero nadie había ido hasta allá a mirar dónde estaban y fue noticia, ¿no? No sabían dónde estaba, sabían la referencia de Gallote, se llamaba Gallote. Después del gran terremoto donde se hundió Honda y donde hubo todo eso, toda esa historia se olvidó, pero el muelle se perdió. El video lo llevamos a la Academia Colombiana de Historia, nos reunimos con varios de ellos, estaban aterrados porque no tenían ni idea de que eso existía. Pero no es la única construcción olvidada. Hay muchas construcciones que están olvidadas y perdidas y que figuran en la historia, pero se olvidó.
construcciones coloniales, españolas, indígenas, españolas, que también tienen sus leyendas alrededor. Las indígenas sobre todo. Hay Pero, muchos vestigios. por ejemplo, en Gallote intentamos entrar hasta ese puerto ahorita en enero, que estuvimos allá, y no lo logramos porque eso es un terreno privado y la persona o el dueño del terreno no estaba. Entonces creemos, o muy seguramente, todos estos misterios, todas estas cosas importantes de nuestro país, pues están en terrenos privados y es muy, muy difícil. Estamos hablando de que hay muchas estructuras coloniales, edificios, que siguen estando ahí, sus ruinas, y que muchas veces las personas dicen, no quiero que se sepa que está en mi propiedad porque me la quita el gobierno, o me la compran, o esto es patrimonio, y están perdidas allí. Exactamente. Por todos lados. Y usted pudo encontrar muchos de esos lugares. Es que antes era más fácil, no había tanta restricción como ahora. Viviana lo ha vivido. Sí. Cualquier cosa que se va a ser 1000 permisos y plata y burocracia. Antes usted llegaba allá con las cámaras. Llegaba allá, la laguna de Guatavita, nosotros llegábamos allá común y corriente, y las lagunas decía, ahora no. Filmar cuesta una cantidad considerable de dinero que hay que pagarle a una corporación regional. Continuar la investigación de esa zona, para entrar hay que pagar. Y es muy difícil para nosotros, los que trabajamos en producción de este tipo de misterio, alcanzar unos recursos de varios millones de pesos solo para ingresar y acabar de contar la historia. Aún así, ustedes siguen yendo, y en su canal de YouTube lo pueden encontrar, que es El placer de explorar con Roberto Tovar Gaitán. Volvemos después de comerciales. Les recomiendo este libro que está aquí, que se llama Guía del Cazador Recolector del siglo XXI. Lo presenta Planeta de Libros. Planeta de Libros, Guía del Cazador Recolector del siglo XXI. Y este otro que se llama Los Supervivientes, también de Planeta de Libros, de Alex Schlaman. Como usted es un buscador, le regalo este libro también. Muchas gracias. Y nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Y hasta ahora volvemos aquí en Más Allá. Mucha gente nos está escribiendo. Nos escribe y porque recuerda sus programas. Paz Verde es un programa diferente, mucho más tranquilo, mucho más cercano, porque recuerdan Paz Verde, porque recuerdan programas que usted hizo como Colombia Oculta, y nos están escribiendo aquí por el Twitter. Y muchos nos dicen dónde lo podemos ver. Y los pueden volver a revivir en YouTube. Ahí hay un canal que se llama El Placer de Explorar. Ahí hay muchas de esas imágenes. Roberto Tovar Gaitán. Roberto Tovar Gaitán. El Placer de Explorar también le llaman. Bueno, ahí lo pueden encontrar ustedes, y ahí están todos esos videos que ustedes recuperaron y que los tiene guardados usted en una especie de biblioteca en su casa, de biblioteca. Sí. Bueno, eso me parece increíble. Y también es increíble que hasta ahora está Joana Arenas con su sección, que es Más Allá Plus, o su antigua sección Más Allá Plus, porque esta vez vamos a hablar nuevamente de Honda. Buenas noches, Esteban, un saludo para usted y para todos nuestros invitados el día de hoy. Mire, con este recorrido por los túneles de Cartagena, yo quiero decirle que Roberto Tovar Gaitán, con su equipo de Colombia Oculta, no solo recorrió este territorio, sino también otra parte de Colombia. Se trata del Tolima, y es que en 1987 descubrió la ciudad perdida de Falan, que es bastante famosa en la actualidad, que la conocemos gracias a sus exploraciones, pero que también a partir de allí se conocieron muchas otras leyendas, como la leyenda de los túneles de Honda. Y es que después de ese descubrimiento de Falan, empieza él a recopilar información de varios ciudadanos que le aseguran que en Honda habían unos túneles que supuestamente eran una construcción española y colonial por la que transitaban, o mejor, guardaban los indígenas allí todos los tesoros, el oro y la plata que encontraban en esa localidad de Honda. Aquí les traigo un pequeño fragmento de esa investigación realizada por Roberto Tovar Gaitán. Estas cuevas o túneles, el que más se reconoce es el de Santa Elena,
que la leyenda comenta que cruza por la Mesa de los Palacios y luego llega a una antiplanicie o llega a una planicie para luego penetrar por una puerta de oro para salir al embarcadero hoy día llamado Caracolí. Según la leyenda, se trataba de 30 túneles que conectaban a Falan con Honda, luego de ahí iban a un puerto fluvial que ya no existe y que se conectaba con Cartagena. Así transportaban estas riquezas, este oro y esta plata, para luego sacarlo a territorio español. Pero, ¿qué encontró Roberto Tovar en ese sector? ¿Realmente existían esos 30 túneles? ¿Realmente se podía excavar dentro de este territorio? Yo quisiera, señor Esteban, que aprovecháramos la visita del investigador y periodista Roberto Tovar Gaitán y le preguntáramos qué fue lo que encontró allí, que él mismo nos cuente si esa leyenda era una realidad. Yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión aquí trayéndoles más información en Más Allá. 30 túneles, se hablaba de 30 túneles. Sí. ¿De qué más se hablaba en ese tiempo? Había mucha leyenda, ¿no? Ahí por el lado donde sale el túnel principal al Magdalena había un gran cementerio indígena, eso lo saquearon, con una serie de jarrones, por decirlo de alguna manera, que eran figuras muy nuevas. Prácticamente yo no las volví a ver y ahí está el cementerio todavía. Era el basurero de Honda. Eso no lo han explorado, no ha ido arqueólogos. Había túneles más arriba en una montaña que se llama la Meseta de Palacios, que no tenía ninguna razón de estar, porque era la montaña partida y un túnel a 50-60 metros de altura. Absurdo, o sea, sí. un desfiladero y un túnel en la mitad del desfiladero. En la mitad. ¿Usted subió hasta allá? Sí, hasta allá estuvimos y entramos. Hay otros túneles que se los llaman ventanas. A la salida de Honda para Guaduas hay una montaña donde se ven dos socavones. Estuvimos en esos socavones hechos con herramienta muy antigua, porque hay diferencias en la herramienta que se utiliza para sacar la tierra. Y estuvimos allá adentro y no se sabe para qué eran. Dos túneles avanzan en una piedra o un sedimento supremamente duro, pero no iban a ningún lugar. Se derrumbaban, estaban derrumbados. O sea, el túnel está, pero no se puede seguir. Avanzamos en esos de ventanas, avanzamos 6, 7 metros, no más. En cambio, en el de abajo se avanzamos 50, 80 metros hasta que ya el aire se pone muy pesado y las uñas se ponen moradas y los labios, entonces aquí. ¿Y usted tuvo que bajar amarrado? ¿Cómo llegaron? En los de ventanas sí fue subir y bajar con cuerdas. En el verdadero túnel de Honda sí es caminando, entra uno caminando y se encuentra con una área que ojalá no se haya caído, bastante hermosa, que servía para el tránsito. Hay huellas de algunos maderos, hay pedazos o fragmentos de ollas indígenas, y en ese avanzamos 50, 60, 80 metros, fue mucho. Sí, hasta que ya los labios y la respiración se puso muy difícil. Pero ese sin duda era el verdadero túnel que conectaba a Mariquita. Un amigo de la Defensa Civil en esa época, que era muy vaquiano en eso porque participó en el rescate, los rescates de Armero, sí se metió, y él unos 30, 40 metros adelante está derrumbado y es muy peligroso seguir. Entonces ahí mostramos la escena del sitio y nos regresamos, ahí terminó la expedición. Se dice, por ejemplo, hay historias en esta zona de Colombia. Para los que no son de Colombia, es una zona en el centro del país muy calurosa, en la mitad pasa el río Magdalena, que, como les decía, era la vía de comunicación entre el centro de la Colombia colonial, de la Nueva Granada, hasta las costas que llevan a Europa. Hay muchas historias de gente que ha sacado oro allí, ¿no? De que supuestamente se volvió rica y que encontró una huaca y que encontró... ¿Eso también lo registró usted? La riqueza se llevaba en champanes, sí, unas canoas grandes que iban con palos avanzando contra la corriente del río, mientras otros jalaban con un lazo. Muchos de esos champanes cargados de riqueza se hundieron.
En las crecientes del río, gran parte de esos tesoros se dispersaron y mucha gente encontraba. Hubo guaqueros que yo conocí hasta el 95, guaqueros que recorrían esa orilla del río ya con detectores de metales y encontraron riqueza. Sí, porque muchos se hundieron, eso no era que todos ¿Y qué llegaron. encontraban, don Roberto? Oro, encontraban lingotitos de oro, encontraban lingotitos de Monedas. plata, cadenas, monedas, anillos, porque había una orfebrería en Honda muy grande. La gente trabajaba el oro y la plata y todo eso lo mandaban para Europa. Yo estoy muy feliz, es un programa muy diferente a los demás, pero para mí es un honor estar junto a él. Él fue el que en parte me llevó a hacerme así, como él dice, tocarme en la espalda al misterio. Le recomendamos este libro de Frederick Paul, Espacio, Mercaderes del Espacio. Lo trae Planeta de Libros. Saludos a Tatiana, que dice que le gusta que la saludemos. Y este de Daniel Ángel, un escritor también amigo nuestro que ha estado en este programa. Daniel, Sepultar tu nombre es la primera parte número 1 también de Planeta de Libros. Y finalmente, hoy tenemos muchos libros. Este otro de José Saramago, que me lo pidió Joana Arenas, que es un clásico que sacó a Alfaguara, que es Las intermitencias de la muerte. Vea, ya casi me estaba ahogando yo mismo. Bueno, nos vemos después de aquí, de estos comerciales en Más Allá. Continuamos en Más Allá en este programa que para mí es el más entrañable que he hecho, junto con otro que ya habíamos hecho, con don Roberto en la casa de él, aquí cerca de Bogotá. Es un programa distinto porque recordamos las historias de don Roberto. Nos quedan muy pocos minutos. Quiero que nos cuente a todos, de todos estos viajes, estos túneles, ¿cuál fue el túnel que más lo impactó? ¿Cómo se sintió usted de todo lo que hizo? Porque usted bajó a cuevas en casi todos los lugares del país. ¿Cuál fue el túnel que más lo impactó y cuál es la historia que más lo sorprendió? A mí, pues, el túnel que más me impactó es una cueva. En realidad es una gruta que queda en La Danta. Esa gruta de La Danta la llamaban en esa época la cueva de Pablo Escobar. Cuando yo llegué y escuché la historia que cuando lo estaban buscando y eso, estaba toda la policía rodeando eso y Pablo Escobar se escondió allá en esa cueva. Entonces fui a mirar y qué era. Y es una cueva espectacular llena de guácharos y naturaleza viva, nocturna, arañas y todo eso. Pero al fondo, donde se suponía que había estado habitando Pablo Escobar, es un domo en mármol, porque toda la cueva es de mármol. Es un domo alto, muy alto, más alto que esto. En mármol, centro, no hay animales, estaba todo limpio. O sea que indicaba que de pronto había podido estar alguien ahí. Pero ese cuento es un mito, es una leyenda, no tiene nada comprobado. Lo buscaban y él estaba ahí escondido. ¿Dónde queda esa cueva de La Danta? Eso queda en Doradal. ¿Fueron ustedes otra vez a Doradal a buscarla, Viviana? Sí. Hay un video en el video. canal actualizado acerca de... Pues lógicamente no nombro el mito De Escobar. Perdón que la Eso, interrumpí. lo de Escobar está aquí en exclusivo en Más Allá. Sí. Pero el lugar existe y todavía El se puede lugar subir. existe, el video, si le quieren conocer, está en nuestro canal, se llama La Gruta de la Danta. Es espectacular esa cueva natural. Y también hay guácharos, ¿cierto? Sí, en esa? muchos guácharos. Muchos ¿Qué son los guácharos. guácharos que nuestros Los guácharos televidentes no son saben? unas aves nocturnas que los indígenas, ellas comen cuesco de palmas y guardan el aceite, lo llama, Humboldt lo llamó los pájaros aceiteros. Los indígenas los cazaban y sobre todo los polluelos, que son bolas de aceite, y ese aceite lo utilizaban para comer. Los guácharos existen en muchos lugares del país, por aquí pasan todas las noches. Van desde el Valle del Magdalena hasta Chingaza, donde tienen un dormitorio. Son migrantes y comen cuescos y llaman pájaros aceiteras. Tienen bigoticos, pero son nocturnos. Bueno, y aparte de esta cueva de La Danta, pues ya se nos acaba el tiempo. Hubiéramos querido seguir acá, pero se nos acaba el tiempo. Don Roberto, gracias por estar
¿Cuál es su conclusión de este tema de hoy que fue más entrañable con usted? Y cómo pueden contactarlo. Hay mucha gente que todavía es tobarista desde hace 30 años, lo sigue usted. ¿Cómo puede ver sus videos que nos ha dicho acá? Y gracias por estar acá. A ustedes, muy amables, de verdad. Mi conclusión es que faltan exploradores. Indiana Jones se necesitan a la lata porque Colombia es rica en todos esos tesoros. Se necesita gente que haga buceo porque hay mucha cosa escondida en el fondo del mar. Y para contactarme a través de mi canal en YouTube, Roberto Tovar Gaitán. Bueno, muchas gracias, don Roberto. Viviana, gracias por estar aquí también. Su conclusión. Muchísimas gracias por la invitación que nos hiciste. Y lo que les quiero decir es que estamos ávidos de conocimiento y de historia, de saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Y esto de los túneles y las cuevas que encontramos, cuando se entran, se siente la energía y la historia y las ganas de querer saber muchísimo más. Encontramos estos túneles, estas cuevas, y deben haber muchísimas cosas que no tenemos absolutamente ni idea, y como sabemos en la historia, en los libros de la historia no están, es oralidad, y estos viejos, por decirlo, lo digo de cariño, pues ya están desapareciendo. Entonces es importante que los saquemos a la luz. Bueno, gracias, don Roberto. Ya me mató. Gracias, Viviana. Hoy ha sido un programa distinto, un programa con don Roberto, que es la persona que inició los programas de misterio en Colombia. Yo solo quiero decirles a ustedes que más allá existe gracias a todas estas personas que año tras año, desde hace décadas, empezaron a investigar qué es lo que había en algún lugar, que decían que había un túnel, una montaña, y iban hasta allá, que decían que había debajo del mar un submarino nazi. Eso también pasó, fueron hasta allá. A ustedes los queremos mucho y este fue un programa especial de Más Allá. Nos vemos pronto.